Se puede afirmar que la Guerra Fría estuvo muy lejos de ser solo una carrera espacial, pues fue una amenaza constante de peligro y muerte, con el propósito de hacer al mundo capitalista o socialista, pero más bien para ver quién era el país con mejores estrategias. ¿Qué régimen funcionaría mejor para el mundo? Fueron 45 años de una guerra pasiva-agresiva en donde la URSS, el bloque comunista, y Estados Unidos, el bloque capitalista, se enfrentaron como las dos superpotencias posteriori a la Segunda Guerra Mundial, con el fin de determinar cuál sería el orden bajo el cual se regiría el mundo en lo subsecuente. El principal enfoque de Eric Hobsbawm es cuando habla de la Guerra Fría como un fenómeno que sirvió únicamente para ciscar. Él comprende el periodo de 45 años entre la puesta en escena del Proyecto Manhattan y la caída del Muro de Berlín como un periodo donde no existió un peligro real de guerra. Retomemos esto desde la comprensión de lo que se conoce como Guerra Fría según Hobsbawm. Él lo comprende como el periodo de 45 años de duración donde se tuvo en todo momento el temor de un conflicto atómico global entre las dos potencias y sus aliados, temiendo a llegar a una conclusión de este periodo de tensión mundial con el término conocido como MAD, por su traducción Mutual Assured Destruction, la cual fue en aumento con el correr de los años, llegando a tocar el punto donde un error tan humano como un error de dedo hubiera significado el fin de la humanidad como la conocíamos. El autor nos dice que fue de hecho el temor a alcanzar el escenario MAD una o la principal causa de que ninguna de las dos potencias no se hubiera atrevido a enfrentarse entre sí, al decir que solo el miedo a la destrucción mutua asegurada impediría a cualquiera de los dos bandos dar la señal, siempre a punto, de la destrucción planificada de la civilización. No llegó a suceder, pero durante 40 años fue una posibilidad cotidiana. Tiene mucho sentido que ninguna de las dos potencias hubiese querido una tragedia nuclear en la que estaba soberanamente asegurado el suicidio de la humanidad. Sin embargo, el autor tuvo la elegancia de no recurrir a la especulación responsable y aclara que no existe hasta el momento una seguridad de si existió o no un peligro. En tales circunstancias, ¿hubo en algún momento peligro real durante este largo periodo de tensión, con la lógica excepcional de los accidentes que amenazan inevitablemente a quienes patinan y patinan sobre una delgada capa de hielo? Es difícil de decir. Si bien durante el periodo existieron diferentes y múltiples momentos que menciona el autor en donde la humanidad estuvo cerca, o eso se cree, de desatar la guerra atómica, sin duda uno de los más alarmantes y espantosos fue la terrible crisis de los misiles, la cual, junto con el periodo comprendido entre la proclamación oficial de la doctrina Truman en marzo de 1947 y la destitución del comandante en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos en Corea, Douglas MacArthur, en abril de 1951, poseen un común denominador, el cual puede ser la explicación de la tan horrible y fuerte luz amarilla que emitieron en su momento. Antes de entrar de lleno al conflicto como tal, es pertinente mencionar un par de antecedentes importantes que incluyeron en gran medida para que se suscitara esta crisis. La Revolución Cubana había llegado a su consumación y posterior a ello, la URSS vio una oportunidad para poder hacerse con el apoyo de un país americano. En 1960, el ministro de Economía de la URSS, Anastas Mikoyan, visitó La Habana, Cuba, para firmar un acuerdo comercial. Poco después, Cuba hizo lo mismo con Polonia y la República Democrática Alemana. Para 1961, Cuba y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas. Esto como consecuencia de la nacionalización de las refinerías extranjeras de Cuba, lo cual derivó, entre otras cosas, en una reducción de la cuota azucarera de Cuba. Estados Unidos llevó a cabo la invasión a Playa Girón, invasión que buscaba crear una cabeza de playa y formar un gobierno provisional que reemplazara al de Fidel Castro. Tras ello, Cuba vio la necesidad de poseer seguridad militar y económica frente al riesgo de invasión estadounidense. La potencia que estaba dispuesta a brindarle armamento era nada más y nada menos que la URSS. Castro manifestó entonces la intención de aliarse con la URSS y en 1961 Cuba anunció el carácter marxista de la revolución. A partir de lo ocurrido, el conflicto entre Estados Unidos y Cuba formó parte muy importante de la esfera bélica global. Ahora bien, ¿qué ganaba la URSS al apoyar y aliarse con una Cuba revolucionada? Esta pregunta se responde sencillamente.
La URSS tendría un punto estratégico donde se podría tener intel más fácilmente del bloque enemigo y, por supuesto, una base con armas nucleares. Una vez que Cuba hubiese adquirido armamento nuclear soviético, el país caribeño ahora tendría el poder de amenazar a Estados Unidos a unos kilómetros de la costa de Miami y, basándose en los registros que se tenían del rango de alcance de los misiles, tendría el poder de destruir en cuestión de minutos o segundos los puntos estratégicos más importantes del país norteamericano con un alcance del 90% del territorio. Y sí, México estaba también en bandeja de plata de ser reducido a cenizas si así se hubiese deseado. Por su parte, México prefirió mantenerse al margen. A partir de que Castro se vinculó con la URSS, disminuyó sus muestras de apoyo a la isla y no se manifestaba ni a favor ni en contra del régimen cubano. Así entonces, Cuba se volvió un país satélite para la URSS, por lo que representaba una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por lo siguiente. Cuba podía alentar a otros países del hemisferio a seguir el camino de la revolución. Podría ser utilizada por la URSS como base militar y la idea principal era no someterse a Estados Unidos. La Guerra Fría significó un periodo de incertidumbre donde nunca se supo si se trataba de un teatro usado para finalidades negociadoras que desquició los nervios de muchas generaciones o de un peligro real de extinción humana, suceso recordado con dolor por muchos, aún acompañado del descenso televisado de la bandera roja de la asta del Kremlin. Tal como sabemos hoy, la principal preocupación de ambos bandos fue cómo evitar que se malinterpretaran gestos hostiles como preparativos bélicos reales. La crisis de los misiles reflejó la existencia de un enfrentamiento no bélico que generó terror a la destrucción mutua, asegurada por el uso de los respectivos arsenales atómicos.